Bueno, muchas gracias, Elena, muchas gracias a la biblioteca por darnos la oportunidad de compartir este ratito tan bonito en un lugar precioso, seguro que con un público maravilloso, porque habéis pensado que tener que compartir vuestro tiempo con nosotros merece la pena y habéis dejado que hacer otras cosas para acompañarnos esta tarde. Así que vamos a intentar corresponderos y que cuando acabe lo que hemos preparado, pues penséis que ha merecido la pena venir. Y ya si encima compráis el libro, pues ya sería redondo, ¿no? Bueno, como ha dicho Elena, a ver, cuando ella me invitó a venir, la idea era hacer un recital, que es lo que vamos a hacer, ¿no? No tanto una presentación del libro, de Hate Looking at You, que es el último que saqué y que, bueno, ya está dando los últimos coletazos de presentaciones. Más que hacer una presentación, pensamos en hacer un pequeño repaso de todo cómo ha ido un poco mi trayectoria literaria hasta llegar a él, ¿no? Pero sí que vamos a girar en torno a Hate Looking at You, va a ser el eje central de lo que vamos a leer. La mitad de los textos que vamos a leer están en el libro, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, antes de empezar a leer, yo tengo que poneros un poco en situación, porque si veis Hate Looking at You, veréis que no lo firmo yo, que lo firma un tal Herbie Townsend. Ahí pone que yo lo he traducido del inglés al español. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo nace este libro, quién es Herbie Townsend, por qué lo firma él, pues necesito contaros un poco la historia de Herbie. La historia de Herbie, para contarla, tengo que empezar hablando de mí. Y nos remontamos más o menos unos 15 años. Yo siempre, bueno, Elena lo puede decir, la gente que escribimos, que hemos tenido la suerte de publicar algún libro a nuestro nivel quiere decir que no vivimos de esto ni lo hacemos por dinero, pues escribimos más que nada por necesidad. Lo hemos hecho desde siempre, ¿no? A mí me preguntan desde cuándo has escrito y no sé decir una fecha que empezar a escribir. Yo he escrito desde siempre, ¿no? Lo que pasa que la mayor parte de mi vida escribía para leerlo yo solo, para mí, para volcar ahí las cosas que no era capaz de decir o las cosas que no era capaz de expresar de otra manera. Mi modo más natural, más que la palabra, era escribir. Yo escribía y las cosas se quedaban en cajones, se quedaban en libretas, se quedaban reciclando muebles, en fin. Nadie los leía, ¿no? Hasta que hace unos 15 años tuve la inquietud y tomé la decisión, fui a un taller de escritura, me junté con una serie de gente y nació en mí la inquietud de intentar escribir para que lo leyeran los demás. No estaba pensando en publicar un libro, simplemente escribir para que la gente lo leyera, que eso cambia totalmente el registro. La forma de hacerlo, hoy en día, iba a decir las nuevas tecnologías, pero ahora parece viejuno lo que voy a decir, ¿no? Pero abrí un blog, ahora ya los blogs están en desuso y ya todo se hace por redes sociales, pero hace 15 años sí que la gente leía los blogs, sí que acudía a ellos en función de la temática. Entonces monté un blog para ahí publicar mis textos. Me tiré un tiempo diseñándolo como me gustaba, los iconos, las fotografías, y cuando estaba dispuesto a publicar, a escribir para publicar, pues me di cuenta que no tenía nada que decir, que todo lo que se me ocurría me parecía vacío, todo lo que escribía me parecía que estaba lleno de lugares comunes, que ya se había escrito antes, tanto el fondo como la forma, y me vine un poco abajo y bueno, se quedó el blog ahí vacío, sin ningún texto, durante un tiempo, hasta que un día, una tarde, pues a medio camino, lo dice aquí en el prólogo, a medio camino entre unas líneas de Raymond Carver, unos acordes de Jeff Tweedy, entre los dos capítulos de Fargo, pues en un sitio que estaba a media distancia entre la vigilia y el sueño, pues conocí a un tipo que se parecía mucho a mí, que tenía mis mismas preferencias, compartíamos muchas inquietudes, pero que vivía a 5.000 kilómetros de distancia en un pueblo de Minnesota que se llama Alberley. Ese tipo es Herbie Townsend. A partir de ahí nos hicimos amigos, empezó a contarme cosas de su pueblo
Y me di cuenta de que las cosas que él me contaba, que pasaban al otro lado del charco, pues podían pasar perfectamente a la gente que yo conocía aquí, gente cercana, gente de Murcia, gente de Alcoy, gente de Elche, gente de Madrid. Y le pedí que me contara historias. Que me contara historias y a partir de sus historias yo haría mis textos para publicarlos en el blog. Y así lo hicimos durante mucho tiempo. Él me contaba historias y yo las publicaba en el blog. Pasó un tiempo y me di cuenta de que tenía bastante material el blog como para, aunque eran relatos independientes, coger un hilo de sutura, darles un punto de referencia e intentar hacer una historia conjunta. Y de ahí nació ese blog que se llamaba Trazos en Falso, de ahí nació el primer libro, Trazos en Falso. Y fue gracias a Herbie, a sus historias. Justo antes de publicarlo, cuando yo iba a mandar la última corrección a la editorial, Herbie me dijo que tenía que hablar conmigo, que necesitaba contarme una historia antes de que publicara el libro. Quedamos una tarde en un bar de su pueblo, el bar de Austin, que es donde nos reuníamos muchas veces, y me contó la historia de su padre. Su padre murió joven, murió cuando Herbie era joven también, y aquello supuso un punto de inflexión en su vida. Fue como una bomba nuclear, y cuando terminó, digamos, la onda expansiva, y todo el mundo se había preocupado, y todo el mundo desaparece y sigue con su vida, pues Herbie se encontró totalmente solo, sin manual de instrucciones ni saber qué hacer. Así que tomó la decisión, muy humana por otra parte, de huir hacia adelante, intentar olvidar todo eso, intentar no recordar, intentar empezar de cero para sufrir lo menos posible. Pasó mucho tiempo hasta que nació su hijo mayor, el hijo mayor de Herbie. Entonces Herbie empezó a darse cuenta que muchas de las cosas que estaba viviendo con su hijo las había vivido con su padre, pero a fuerza de no querer recordar las estaba olvidando. Estaba dejando escapar, por no querer tener malos recuerdos, estaba dejando escapar también los buenos recuerdos que merecían la pena ser conservados. Y había decidido recuperar esos momentos, volver otra vez al principio y volver a pisar, dejando huella por aquellos sitios por los que había pasado de puntillas. Escribió una carta a su padre, un poco como compromiso, se llama Saldando Deudas, y me pidió que la incorporara en Trazos en Falso, como un relato más. No podía negarme, porque gracias a él estaba ese libro. La incorporé y además de eso, además de la carta, sacó un blog de notas lleno de folios, con palabras apuntadas, frases sueltas, pensamientos, sensaciones. Y me dijo que en su proceso de intentar recuperar los recuerdos, había decidido que en vez de hacerlo de la forma tradicional, que podría ser mirando fotografías, preguntando a la gente, viendo algún vídeo, pensaba que todo eso estaba contaminado porque era la versión de otros, no era realmente lo que había sucedido. Él tiene aparte la convicción de que los recuerdos realmente no existen. Los recuerdos no los formamos nosotros. En nuestro cerebro queda alguna señal de algo que pasa que es importante y luego nosotros lo vestimos conforme a lo que nos cuentan, lo que queremos creer, lo que nos gusta sentir, y conformamos algo que al final es el recuerdo. Pero él prefirió hacerlo de forma más natural, sin filtros. Y de ahí fue escribiendo durante mucho tiempo palabras, frases que le venían a la mente de tiempo atrás. Y a partir de esa digamos, esa masa madre, él me pidió ayuda también para hacer literatura. No quería hacer un libro de autoayuda, quería hacer literatura, con todo eso hacer textos, pero no para que la gente pensara en su historia, ni le quería dar pena a nadie, sino simplemente quería que esos textos a la gente les llevaran a cualquier otro lugar que seguramente sería diferente a desde los que él los había escrito. A partir de ahí nació He's Looking at You. Y en ese viaje que hace Herbie, desde el principio hasta el principio, conforme se va alejando del momento actual, pues todo se vuelve más difuso, ¿no? Todos los recuerdos
los pensamientos ya uno no sabe si lo ha vivido, si lo ha soñado, si lo han contado. Y llega un punto que incluso no hay nada, ninguna referencia. Y tiene que basarse, porque él quiere llegar al principio de todo, tiene que basarse en suposiciones o en experiencias que él ha vivido, que piensa que pueden haber sido similares. De esa forma nace el primer texto que vamos a leer, en el que Herbie intenta reconstruir de alguna manera el momento en el que conoció a su padre, que evidentemente es cuando él nació, ¿no? Y se llama Cuando te conocí. Cuando te conocí, el puesto de helados de la curva repartía raciones en un verano de tantos. El viejo río bajaba teñido y las garitas resguardaban a los chicos de reemplazo. Cuando te conocí, las muchachas sonreían al bajar por la avenida. Las quimeras disfrazaban su rostro y los tiempos cambiaban de dueño siempre en cualquier otra parte. Cuando te conocí, los niños conseguían cigarrillos en la tienda de ultramarinos. Los viejos saludaban al cruzar el puente y la ciudad seguía tratando de conservar su nombre. Cuando te conocí, vagones de hierro cambiaban de vía en mitad del trayecto. Los domingos reposaban en una sesión continua y la playa se esfumaba en silencio bajo estos mismos adoquines. Cuando te conocí, nos sentamos a la mesa y compartimos con alivio mi retraso. Revolví la sal con el azúcar y enfilé el camino hacia el centro de todos tus planes. Cuando te conocí, retomamos la partida donde nunca la habíamos dejado. Me salté todas las reglas y prendí fuego a la casa justo al comenzar la tarde. Cuando te conocí, te reconocí sin dudarlo. Te mentí sin quererlo. Te elegí sin pensarlo. Te maté sin saberlo. Bueno, pues como os he dicho, vamos a ir intercalando textos que están en el libro con otros que no. Ya os he dicho antes que estamos encantados de estar aquí porque la idea de combinar música y literatura, poesía y literatura, es fantástica. Yo, desde el principio, desde que hacía las presentaciones con trazos en falso, siempre he llevado música para hacer las lecturas. Por el camino ya lo conocía, pero a Pedro le propuse que me acompañara con la guitarra y siempre que puede viene, y si no yo llevo música de acompañamiento porque creo que combinan de forma espectacular. La música tiene un poder evocador tremendo, crea estados de ánimo, introduce a la gente en los textos y me parece que es el complemento ideal para que una lectura sea pues recordada, ¿no? Al hilo de esto y del poder evocador que tiene la música, yo recuerdo que el 2 de octubre de 2017 estaba en Madrid por trabajo y había llegado después de trabajar, estaba en la habitación del hotel y le estuve dando un repaso a las redes sociales, en Twitter, vi que se acababa de morir Tom Petty. Tom Petty, bueno, es un músico, una leyenda de rock americano. Es una persona que no nos conocemos, evidentemente, nos conocíamos y lo más cerca que podíamos haber estado
uno del otro sería unos 4 o 5 mil kilómetros. Pero yo lo sentía mucho más cerca que a la mayor parte de la gente con la que me cruzo todos los días. Y eso es por la música, por su música. Recuerdo que en ese momento pues la noticia me afectó en el sentido de que lo sentí, aunque era algo que podía ser más o menos esperado, y recuerdo exactamente cristalinamente cómo fue ese momento. El silencio que había en la habitación, los pasos de la gente por el pasillo, las voces, el clic de las llaves cuando entraban y salían de la cerradura. Yo soy una persona que me tengo que poner la alarma para acordarme de recoger a mis hijos al colegio, que tengo toda la mesa llena de post-it porque se me olvidan las cosas, y sin embargo soy capaz de recordar exactamente cómo era ese momento, gracias a la música. Después de escuchar un poco algunas canciones de Tom Petty, después de conocer la noticia, me senté y escribí el siguiente texto. Vivimos tiempos convulsos, tiempos de proclamas, de consignas, de voces estridentes, tiempos extraños, tiempos superlativos, tiempos muertos, tiempos en los que en cada segundo parece que vaya a ocurrir algo tremendo, algo inesperado, algo irreversible. Vivimos en un estado de expectación constante, de inminente salto al vacío, de parálisis permanente. Los noticieros nos abruman, nos mantienen en guardia, nos ofrecen sobredosis, nos nublan la vista, nos impiden ver el bosque. Pero lo hay. Bosque, me refiero. Y árboles también. En medio de toda esta nube de polvo, continúa habiendo gente. Gente que vive, gente que ríe, gente que sufre, gente que duerme, gente que muere. Hace un par de horas se marchó Mr. Petty. Podría hablar de él, de su música, de su talento, de lo que supone que haya tipos así sobre un escenario. Podría hablar de temerarios, de locos, maravillosos. Pero para eso ya están otros. Para eso ya se han escrito 1 millón de relatos. Así que no voy a llover sobre mojado. No escribiré sobre otras líneas. Yo voy a hacer algo mejor. Voy a quedarme a un lado. Voy a ofrecerles su pentagrama. Reduzcan la marcha. Deténganse en el arcén. Pónganse cómodos. Bueno, vamos a volver al libro. El siguiente texto lo escribe Herbie ya en esa parte del camino donde ha pasado la primera etapa, ha pasado la parte donde muere su padre, que es la parte más dura, y se encuentra en ese momento más o menos actual, que coincide con su vida, con el momento en el que está escribiendo, en el que siente añoranza de dos maneras. Siente añoranza por el tiempo pasado, por aquellos momentos que no va a volver a vivir, y también siente añoranza por los futuros que no se van a producir, por aquellos que Mark Fisher llamaba futuros perdidos, aquellos que nunca van a ocurrir porque pasó algo en el pasado que impide que sucedan un montón de cosas. Eso también a él le da la oportunidad de reflexionar sobre que los momentos son irrepetibles,
No hay ningún momento igual que otro. Esto que estamos haciendo ahora mismo, si lo hacemos mañana a la misma hora con la misma gente, va a ser diferente. Cualquier otra cosa que intentemos repetir nunca va a salir igual. Cada momento es irrepetible. Hay una película que se llama Smoke que protagoniza Harvey Keitel, y en una de las escenas, os recomiendo a todos que la veáis porque es maravillosa. Bueno, es una historia, pero el protagonista es el dependiente de un estanco, ¿no?, en Brooklyn. Y él todos los días a la misma hora, a las 8:30, desde el mismo punto, hace una fotografía apuntando al mismo lugar. Todos los días durante 25 años. Y va pasando, no hay ninguna fotografía igual. Y la hace toda a la misma hora desde el mismo sitio, ¿no? Y este texto que vamos a leer habla de eso, ¿no? Habla de lo irrepetibles que son los momentos y de las cosas que no van a poder suceder nunca, ¿no? Se llama Aunque el disparo suene igual. No llueve, no hay una maldita nube. El viento está en calma, la humedad es relativa. Pero James Taylor sonaba en la radio de madrugada y muchas veces eso es más que suficiente. El tipo tras la barra coloca la taza en el lugar exacto de cada mañana. Alguien a mi lado lanza un repertorio de frases hechas y espera escuchar de mí algo ingenioso. Yo sumerjo la mirada en las líneas de Carver mientras siento fluir su decepción a través del vaporizador de leche. Las preguntas vienen solas, llegan a quemarropa, se llevan su parte y te dejan cazando moscas, dando vueltas en mitad de las vías, esperando a que el expreso de las 8 aparezca como una bala para llevarte por delante. ¿Qué habría pasado? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Cómo sería todo? La luz juega con nosotros. Aceras, adoquines. Todo cambia de un segundo a otro, aunque el encuadre sea idéntico, aunque el disparo suene igual. De esto podría hablar O.J. Green largo y tendido, pero eso ya es otra historia. Difusa, ¿no? Y de eso escribió Herbie en su libro el poema, el texto que se llama Vapores tenaces. La ronda apagada, la puerta entreabierta, a media sonrisa, a calle canalla, a pulso sereno, a nervios de acero, a puerto abrigado, a niño dormido, a puntos con hilo, a espalda quebrada. A juego incompleto, a playa desierta, a viga curada, a racha perdida, a ojos cansados, a letra entre líneas, a barba cerrada, al brillo de Frank en Las Vegas, al humo, al piano de Waits. Dentro de ese camino, o de ese proceso de escritura, a Herbie le ocurre una cosa especial, digamos, ¿no? Y es que, os he dicho antes que el padre de Herbie murió joven y que Herbie ya tiene una edad, bueno,
considerable. Resulta que durante el proceso de escritura del libro, Herbie rebasó la edad que no había tenido su padre. Empezó a ser él el viejo de la familia. Aunque él lo recuerde mayor, aunque él lo recuerde como una persona mayor, en realidad él es más mayor que su padre. Digerir eso o procesar eso, pues es complicado y hasta que acabas de comprenderlo, pues te puede explotar un poco la cabeza, ¿no? Digamos que pierde todos sus referentes. Cuando tenemos a nuestros abuelos mayores, sabemos cómo podremos nosotros más o menos ser a cierta edad. Cuando nuestro padre ha llegado a una edad mayor, aunque no vayamos a ser iguales, pero sí que tenemos ahí un punto de referencia, aunque luego nosotros sigamos nuestro propio camino. Pero cuando ya tú eres el único punto de referencia, pues te encuentras bastante perdido, ¿no? La cuestión es que también en aquella época, igual que siempre hay un tema de actualidad, que dan vueltas todos los noticieros y todas las tertulias, era que se ha hecho la primera fotografía de un agujero negro en el espacio. Y pues entonces todo el mundo hablaba de los agujeros negros, empezamos a saber cómo eran y tal, y hubo un término que a Herbie le gustó mucho, que era el punto exacto donde comienza el agujero negro, es decir, el punto exacto donde termina lo conocido y comienza lo desconocido. Ese punto se llama horizonte de sucesos, y a él le encantó porque le gustaba cómo sonaba, pero aparte le gustó porque le parecía que reflejaba muy bien cómo se encontraba él en ese momento, en un punto que a partir de ahora todo lo que le venía, todos los caminos que veía estaban sin huellas y se adentraba en lo desconocido. Y entonces escribió un texto pensando en esto que se llama precisamente Horizonte de Sucesos. La lluvia que cierra el verano siempre acaba dejando surcos. En el espejo, en las manos, en cada triza. Las pinturas de guerra pierden fuelle y ruedan por el desagüe. Un torrente desquiciado hacia el turno de las hojas muertas. Hoy he cobrado constancia del sonido del calendario, de la posibilidad cierta de perder el tiempo. Hoy me he zurcido a los bajos de un viejo abrigo gastado. He recogido mis huellas y parto en expedición. La lluvia que cierra el verano nunca resulta en balde. Se lleva el último pedazo de tarta y te regala una piel hecha jirones. Saca a reducir costuras que descansaban ocultas. Te empuja de bruces hacia un horizonte de sucesos. Hoy he dejado la autopista y me abro paso por caminos prestados. El eco de las llaves, el calor en mi copa de vino, un compás de 3x4. Hoy he plegado todos los mapas y solo aspiro a conservar el pulso, a resistir con dignidad sobre el alambre, a mantener la mirada al bajar las cartas, a ser capaz de apurar todos los tragos. El siguiente texto tiene que ver con la primera vez que Herbie no, que yo, vi la muerte como algo real, como algo cercano. Bueno, pues sí, puede morir tu padre, se pueden morir tus abuelos, pero siempre son gente mayor y es algo como que ya llegará, ¿no? Pero yo cuando tenía cerca de 30 años, se murió un amigo mío, se suicidó. Y fue la primera vez que yo vi que la muerte también le pasaba a gente de mi misma edad. Y bueno, con el tiempo
era un tipo genial, pero nunca se pudo coordinar su cuerpo, su mente y sus sentimientos, y al final pues optó por irse. Y luego con el tiempo escribí un texto y lo introduje, le encontré hueco en Trazos en falso, y se llama Redención. Joseph Frank no fue un tipo con demasiados problemas, apenas un par de ellos. El más acuciante, el propio Joseph, de aquella nube que regaba las flores secas de su azotea. Una nube maldita, una maldita nube. Nadie reparó en su presencia, salvo Joseph. Él siempre lo tuvo claro, desde que aterrizó en este mundo, desde el mismo instante en que se despedía del útero de su madre. Aquella nube, en todas partes, a cualquier hora, de día, de noche, le robaba la cartera, le obligaba a ver su vida en blanco y negro, aquella maldita nube. Hasta que un día Joseph encontró la puerta de salida, una puerta que anunciaba cielos rasos, rayos de sol, días completos, amaneceres, atardeceres, cálidos, secos, y corrió hacia ella. La cruzó, echó el cerrojo y se tragó la llave. No más tormentas, no más cristales empañados. Un par de días antes de que llegara el otoño, Joseph Frank atravesó la puerta y alcanzó su redención. Que te vaya bien, chico. Bueno, esto que voy a leer está incluido en el libro, y es un poco un texto protesta de Herbie, y habla de los convencionalismos, de por qué las cosas tenemos que vivirlas de una manera conforme a lo establecido, por qué no podemos tener la libertad de cada uno pasar nuestros procesos de forma personal, por qué tenemos que estar en determinados momentos en determinados sitios, y por qué no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y ese lugar común, ese lugar donde se reúne todo el mundo para hacer el paripé o para hacer lo que se supone que debe hacer, Herbie le llama la casa del taxidermista. Los días se suceden y no hay noches sin baile en casa del taxidermista. Viejos músicos de manos crispadas ensayan sobre el escenario. El servicio de limpieza saca brillo a las baldosas. Los tipos que curten pieles hacen gala de su oficio. Trabajan sin soltar prenda. Mantienen la compostura. El público acude a la cita sin apenas entusiasmo, cansado, con la mente puesta en la puerta de salida, con el único propósito de intentar marcar el ritmo pisando con pies de plomo. La casa del taxidermista es un teatro en tonos grises decorado a base de grietas. El mentidero de las palabras olvidadas. Un motel de carretera para ausencias percibidas. Los días se suceden en casa del taxidermista y las historias sucumben solitarias, atrapadas en un lodi del corazón y de la mente. Los días se suceden en casa del taxidermista
y nada me llama a cruzar la puerta. Bueno, voy a presentar al resto de la banda. No quería terminar porque os he hablado antes un poco cuando empecé que empezó Pedro a acompañarme. Pedro ha sido un descubrimiento en mi vida. Yo tengo unos amigos que los conservo desde que íbamos al colegio, y al final esos amigos que conservas de siempre son como tu familia, ¿no? Que los quieres a pesar de todo, a pesar de sus defectos, los aguantas porque los quieres. Pero cuando ya empiezas a ser adulto, volver a hacerte amigo de alguien es muy complicado, porque ya te tiene que sorprender, tienes que congeniar y tiene que aportarte más de lo que tienes si no estás con esa persona. Y es muy difícil, por eso cuando haces un amigo de adulto, como es el caso con Pedro, yo a Pedro lo conocí porque es el fotógrafo que tenemos en la Cámara de Comercio, y a base de empezar a trabajar juntos, empezamos a comentar nuestras inquietudes. La verdad es que sorprende. Yo supongo que en los próximos años descubriré más facetas suyas, pero conforme voy conociéndolo más, pues me va sorprendiendo. Y es un placer, o sea, yo estas cosas las hago y las disfrutamos juntos, aparte de otras, y nada, simplemente decir que estoy encantado de que esté aquí conmigo. Nos rimos mucho. Y nada, voy a terminar con un texto. Hay un periodista, este texto no está en el libro, hay un periodista que se llama Manuel de Lorenzo, es gallego y escribe en un diario. Yo lo sigo a través de Twitter y leo algunos artículos suyos que me gustan. Y leí una vez una historia que contaba, él es más o menos de mi quinta, y contaba que cuando tenía 15 años, 16, estaba con su hermano jugando. Entonces teníamos la prehistoria de los juegos, el Atari y todas estas cosas que salieron entonces, que la gente joven nos sonará antediluviano. Pero bueno, pues ellos estaban jugando y llegó su padre y se puso a jugar con ellos. Y su padre no tenía ni idea, era malísimo. Y dice que en un momento dado su padre se levantó y pues su padre empezó a reírse, se levantó y se fue, ¿no? Se iba yendo y dice, pero ¿de qué te ríes? Si no has conseguido hacer nada. Les dijo, es que en este preciso momento me he dado cuenta que el tren de la tecnología se aleja y yo ya puedo respirar tranquilo porque no lo voy a pillar nunca. Nosotros que hemos nacido en una era analógica y nos hemos tenido que incorporar y tenemos que estar con la lengua afuera para adaptarnos a las nuevas tecnologías, yo por lo menos vivo con esa sensación. Mi hijo de 12 años el otro día editó un vídeo utilizando 3 aplicaciones diferentes con el móvil, y yo empecé a sentir la misma sensación que tenía el padre de Manuel de Lorenzo, que estoy en un punto en el que estoy tentado de dejar que se vaya el tren y descansar tranquilo, sabiendo que nunca voy a poder estar al mismo ritmo, ¿no? Y el texto que voy a leer va un poco de eso, ¿no? Porque al final todos estos cambios tecnológicos, toda esta nueva forma de vivir y de relacionarnos que ha llegado en los últimos 20, 25 años, se supone que han venido para hacernos la vida mejor, pero no lo tengo tan claro. Y este texto habla un poco de eso. Logan Hunter actúa en conciencia, sin prisa, con dedicación, a cámara lenta. Sujeta firme el papel, coloca las tijeras sobre la línea de puntos y recorta la pestaña. Técnica depurada, precisión milimétrica, nada que objetar.
Hunter es conserje en la pista de atletismo municipal. Su trabajo consiste en ver pasar a la gente hacia adentro y hacia afuera, dar la bienvenida al llegar, descontar la sesión de su bono y despedirlos al salir. Podría decirse que su margen de improvisación es ciertamente limitado, casi nulo, tendente a cero. Muchos pensarán que se trata de un trabajo deprimente, vacío, prescindible. Sin embargo, Logan no da muestras de estar amargado. Más bien, al contrario. De hecho, sonríe, de forma perenne. Lo hace cuando entras y cuando abandonas la pista. Te mira a los ojos, se toma un par de segundos y dibuja una media luna bajo sus narices. Suerte, muchacho. Suerte, chica. Eso dice Logan Hunter. A todos, a cada uno. Con sinceridad, con el firme deseo de que se cumpla, con la convicción de que vale la pena intentarlo. Yo también lo pienso. Creo que estas cosas son importantes. Tengo fe en los pequeños detalles. Llámenme iluso, pero no pierdo nada con ello. El día menos pensado, la tecnología llegará al estadio. Repartirán tarjetas inteligentes, y colocarán una barrera. 0 sonrisas, 0 bienvenidas. Nadie reparará en nuestra estrella. Todo será distinto, todo será peor, un poco peor al menos, a pesar de los informes, del presupuesto, de la evidencia, de quien quiera que se empeñe en negarlo. Esto está basado en hechos reales. Ese se me ocurrió porque yo corría y cuando iba a entrenar había un conserje, lo único que hacía era recortar la pestaña del bono y pues eso. Supongo que no sé si seguirá o habrán puesto ya un torno y ya nadie te dirá nada. Habíamos pensado terminar aquí, pero un poco un regalo a Elena, que sé que el texto este le gusta. Y como ya habéis llegado a este punto, ya no sufrís, ya estáis adormecidos. Vamos a terminar con uno que viene en el libro, que es el último poema antes del texto final que hay, en el que Herbie vuelca todo el proceso que al final ha servido para pues, volver a destapar las heridas, volver a curarlas, ver un poco cuál era la situación y comprender que la vida es eso y que no hay más historia y que somos un punto minúsculo en un mundo infinito, en un universo infinito, y que todo tiene un proceso, todo forma parte de un engranaje y que detenerse a ver por qué te ha pasado a ti no merece la pena. Se llama letras mayúsculas porque, aparte de que letras mayúsculas es un poco como un grito, ¿no? Cuando escribimos en las redes sociales o en el móvil, si lo ponemos en mayúsculas como si estuviéramos gritando, pero también porque durante todos los textos anteriores del libro están escritos en minúsculas, sin comas, sin puntos. Se juega un poco con la disposición del texto para que la gente también se lo lleve a su terreno, corte por donde quiera y al final le dé el sentido que más le venga, ¿no? Pero este texto ya tiene signos de puntuación, tiene mayúsculas, y es un poco por eso, porque tiene como más matices que el resto, ¿no? Es un poco el resumen. Al poco tiempo de aquello escribí una canción con música de Cat Stevens. Buscaba hablar de vuelos rasantes, de la sensación de andar en volandas, de los últimos días en esa casa. Comencé abriendo ventanas
y acabé escupiendo sangre sobre las cuerdas de acero. Nada ocurre como lo recordamos. Imaginación y memoria comparten almohada. Al poco de que nos echaran, escribí una canción con música de Cat Stevens. Las estrofas se borraban y terminé consciente de que en realidad sabía muy poco de ti. ¿Qué pasaba por tu cabeza justo antes de dormir? ¿Qué pensabas al mirar tu reflejo? Recién entrado el primer otoño escribí una canción con música de Cat Stevens y me estremezco al pensar que nunca tuviste mis años, que jamás te veré como un hombre viejo, que esta parte de la letra te sorprende igual que a mí. Nunca nada es para siempre, nunca nada ocurre en vano, siempre hay música en el fondo. Hace más de 20 años escribí una canción con música de Cat Stevens y ayer volví a rescatarla en un blog de páginas gastadas. El dolor nos orienta, el miedo nos atrapa, el norte nos apremia, la suerte es una maldita hija de perra. Sin haber vaciado las cajas, rodeado de cristales rotos, escribí una canción de cuero encogido, ropa empapada y letras mayúsculas, con música de Cat Stevens. Muchas gracias. Esperamos que